Buenas tardes, gracias por recibirnos. Entonces quisiéramos comenzar la entrevista. Entonces quisiera saber qué es para usted una crisis comunitaria o cómo lo entiende. Buenas tardes, yo soy María Caridad Peña, soy psicóloga clínica y especialista en psicología de la salud. Para mí una crisis es un acontecimiento fuera de lo normal que altera el ritmo de una situación. Entonces esto puede ser a nivel individual, familiar, comunitario, etcétera, ¿no? Entonces es un hito que marca un antes y un después. Okay. Y en base a lo comunitario, ¿qué fue entonces? En una comunidad, una crisis es algo que sale de la rutina, es un evento que puede estar marcado puede ser un desastre natural, puede ser un acto de violencia interno, puede ser un hecho de violencia. Ahora creo que estamos viviendo un espacio de crisis como sociedad ecuatoriana a los acontecimientos que ha habido el fin de semana de violencia. Eso marca un antes y un después y desestabiliza a la gente, les desorganiza, les pone en un estado de alerta, les pone en un estado de angustia, moviliza muchos recursos y ahí es cuando se tiene que intervenir. ¿Y de qué manera usted interviene en esta situación? Bueno, primero, cada crisis es particular, no es igual trabajar con una comunidad que está con una catástrofe natural. Se tiene que evaluar primero las condiciones básicas, se tiene que ver en qué momento se puede comenzar a trabajar, porque uno no puede llegar a hacer una intervención cuando todavía lo básico no está resuelto. Entonces, en ese sentido, si yo voy a un lugar donde hay una catástrofe natural, por ejemplo, yo lo primero que hago, la intervención en crisis, es asegurarme que esté todos los servicios básicos cubiertos, que las personas no corran riesgo, que se logre estabilizar la situación de modo que no existan mayores catástrofes, que la catástrofe no siga haciéndose más grande. Entonces hay diferentes maneras de intervenir en la crisis. Primero hay que hacer una evaluación y ver qué tipo de crisis es para poder intervenir. Los primeros auxilios psicológicos están en relación a justamente esto, ¿no? Hacer una evaluación, cubrir, hacer que la gente no esté en peligro, brindar servicios básicos, hacer las ayudas prioritarias, por ejemplo, si hay temas de salud, de primeros auxilios de salud, cubrir esa parte y después tratar de que la gente se vaya calmando, ¿no? Entonces es súper importante que en una crisis las personas que intervienen sean muy cuidadosas de los tiempos, que no se haga una crisis invasiva cuando todavía yo ni siquiera sé lo que me está pasando, querer trabajar un tema de duelo o lo que sea. Entonces, lo importantísimo es que se evalúe, que se haga un diagnóstico de qué tipo de crisis es y qué ayuda necesita. Okay, entonces, en base a esta evaluación, también nos comentaban que incluso antes de la evaluación nosotros tenemos que hacer una investigación acerca de qué es la comunidad, cómo es y todo esto. Por supuesto, yo para llegar a una comunidad tengo que saber a dónde llego, con qué me voy a enfrentar, debo saber quiénes son los informantes claves, quiénes son las autoridades, con quiénes voy a trabajar, quiénes son mis aliados, porque la intervención en crisis no es una intervención aislada. Uno debe hacer un catastro incluso de las personas con las que uno va a trabajar, trabajadores sociales, si hay autoridades de turno, ver si estas autoridades también están afectadas, porque muchas veces las autoridades también son parte de la comunidad y muchas veces están también afectadas. Entonces, esa es la importancia de que venga alguien externo que ayude a neutralizar, porque a veces tuvimos un caso en donde la persona que estaba a la cabeza de la intervención había perdido también su casa en un deslave y no nos habían comunicado esta situación y no la supimos hasta mucho después.
y esta persona estaba agotada, estaba entregada por su comunidad, ayudando a todo el mundo, pero se había olvidado de sus papás, que eran también damnificados. Entonces, al momento de que alguien hace una visita a esta familia, le siento una familia muy agobiada, en mucha crisis, con todos los síntomas, digamos, que se tiene, y se dan cuenta que son los padres de esta persona que estaba a la cabeza de la intervención. Entonces siempre hay que cuidar también al equipo que está interviniendo, porque muchas veces son los damnificados también. ¿Y de qué manera usted puede intervenir para ayudarles en esta situación? Nuevamente, siendo primero súper cuidadoso, cuidando el tiempo, viendo en qué fase estamos, ¿no? Porque en las crisis hay una fase de impacto, una fase de shock, donde todavía no se sabe bien qué está pasando. Después sí podemos entrar con primeros auxilios, ¿no? Ver que se cubran las necesidades, y después hacer ya la intervención propiamente dicha de resignificación, de incorporación de la crisis al tejido social, o sea, volver a armar el tejido social dentro de la comunidad. Entonces, uno tiene que ver claramente cuándo me llaman, ¿no? No es igual ir a un lugar que ha habido un terremoto el día anterior, a ir a ese mismo lugar después de 2 semanas. Es absolutamente otra intervención. Entonces uno tiene que saber cuándo va, dónde va. Okay, perfecto. Y cambiando un poquito el tema, quisiera saber en dónde usted se educó para saber toda esta información, porque al parecer tiene muchísimo abordaje, sabe mucha teoría, pero ¿cómo se especializó usted para saber toda esta información? Mi maestría yo la hice en la Universidad Católica de Chile, en la maestría de Psicología de la Salud, en donde había todo un módulo de intervención en crisis específico. Y como es un tema que me gustaba mucho, me hice parte del equipo de intervención en crisis de la Católica, que trabaja en conjunto con la Cruz Roja chilena. Entonces ahí fue mi formación, y después he tenido ya experiencias acá en el país, pero esa es mi formación. Okay. ¿Y cuál fue la experiencia que más le marcó? Yo creo que esta que les comenté, esta de ir, fue una de mis primeras intervenciones, entonces también era un poco novata. Visitamos a esta familia en Chaitén, del desplazamiento del volcán Chaitén en Chile. Estaban en Puerto Montt y conversamos con la familia. Este papá estaba muy afectado, habían perdido todo. La señora decía, yo les dejé a mis muertos en la isla, porque tuvieron que evacuar todos. Y ella le dolía no poder visitar el cuerpo de sus papás nunca más en el cementerio, porque estaban lejos. Y decía, se quedaron mis fotos, se quedaron las fotos de mis hijos, se quedaron mis mascotas. Y eran 2 personas que se desbordaron con nuestra intervención. Creíamos que iban a estar reacios, y más bien nuestra intervención ayudó muchísimo. Y después en algún momento dice, y lo más triste es que nuestro hijo piensa que estamos exagerando, que esto es como una exageración, nuestro estado de ánimo, nuestra depresión. Y lo más paradójico es porque él está a la cabeza de toda la intervención. Entonces ahí le preguntamos el nombre, y era justamente con la persona que habíamos hecho todo el encuadre para llegar a las casas, para poder acceder a las familias, para poder llegar con la ayuda. Entonces esta persona se notaba claramente que estaba muy desgastada, porque podía ver lo de los otros, pero no podía ver a su propia familia en la situación de damnificación. Entonces eso nos hizo reflexionar como equipo en las sesiones de debriefing, que es como uno se cuida con el equipo, en donde reflexionamos de lo importante que es primero cuidarse, primero ver el entorno propio, y después sí llevar la ayuda a los demás. Y eso pasa cuando los equipos están gastados, ¿no? Entonces este trabajador social, que era
él era el héroe para todos porque él era el que estaba llevando la ayuda, para su familia estaba siendo un mal hijo. Entonces... Okay. ¿Y qué técnicas, digamos, utiliza dentro del debriefing justamente para todo este bienestar, por así decirlo, del equipo durante esta situación de crisis? Bueno, el equipo primero tiene que estar súper bien alimentado, súper bien hidratado, súper bien informado, saber cuáles son las limitaciones del equipo. Es súper importante que uno pueda decir, esto ya no puedo atender yo, derivo, paso a otro equipo, o esto me sobrepasa. Muchas veces hay familias o hay personajes con los que uno se identifica mucho. Entonces, yo creo que como equipo debemos estar súper claro cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? y poder conversarlo. Siempre se recomienda que si uno sale al campo, en la noche uno tenga un espacio de descomprensión, que haga una actividad, primero que se hable de lo que pasó, ¿no? De lo que nos impresionó, de lo que nos dolió, de la frustración que tuvimos, para después eso compartirlo en el grupo, que se pueda tener un supervisor, alguien que no salga a campo. Entonces se recomienda que de todo el equipo hay alguien que no sale a campo, que está haciendo acciones de logística dentro, que está organizando, que está viendo, y por lo general es la persona que sabe más. No es la que sabe menos, es la que sabe más. ¿Por qué? Porque queremos que esa persona esté limpia para la noche, para que pueda contener al equipo cuando llega. Entonces esa persona puede hacer trabajos de logística dentro en la mañana, cuando el resto estamos en campo, pero esta persona nos contiene a la tarde. Porque si todos estamos quemados, todos nos echamos a llorar, porque es súper fuerte lo que uno escucha cuando está en campo. Entonces, eso es lo importante. Y también, después de esta sesión de descomprensión, de hablar de lo que nos pasó, tener una actividad diferente, una actividad lúdica, tal vez jugar cartas, reírnos un rato, y no desde esta óptica de no tener empatía, ¿no? Porque podríamos decir, está la gente pasando la mal y nosotros nos estamos riendo. Es porque justamente necesitamos despejarnos, porque si no el siguiente día estamos agotados. Porque recibir toda esta energía de la gente y recibir toda la angustia que la gente tiene es agotador. También tenemos una duda también de esto de las fuentes de información. ¿Dónde usted encuentra la fuente de información que es la más verídica, por así decirlo, para tener buena información de lo que está pasando? Depende del tipo de comunidad, depende a dónde vamos, depende si hay autoridades, si hay líderes comunitarios, depende si uno va a una intervención, por ejemplo, aquí en una comunidad Otavalo, uno debe conocer la dinámica Otavalo. Aquí ellos nunca hablan en singular, siempre hablan en plural, siempre tienen una cabeza líder. Entonces, yo para acceder, por ejemplo, a esa comunidad, debo conocer a quiénes son los líderes, o si no, no puedo ingresar. Además, no me permiten, porque debo tener un alguien que me permita ingresar a la comunidad. Si podemos hablar comunidad como espacios más pequeños, también podemos hablar como una institución. Entonces, si yo estoy entrando a una institución a hacer una intervención en crisis, debo tener contacto con las autoridades, y después tengo que escuchar antes de intervenir de diferentes sectores, ¿no? Entonces, para yo tener un panorama más claro. De ahí también una fuente de información es el gobierno, como yo accedo a qué servicios hay, de cuánta gente estamos hablando, cuántos calculamos que están en la situación de crisis, son más hombres, son más mujeres, cuál es la concepción de crisis un poco que tiene la comunidad, porque a veces hay comunidades que han afrontado esa misma crisis muchas veces. Entonces el concepto de esa crisis es distinto a una crisis que a una comunidad le pasa por primera vez, ¿sí? Entonces hay que averiguar eso, no se puede estandarizar,
y decir dónde yo consigo información, porque depende a dónde estoy yendo. ¿Cómo trabajaría usted con una comunidad que es muy rígida y cohesionada con respecto a dar ese tipo de información? A través de los informantes claves y de los líderes. Si yo no me hago aliada con ellos, la intervención fracasa. Sí, porque si ellos no me dan la apertura, no me escuchan. Si yo, ahora se sabe de una intervención en violencia que están trabajando en un barrio. Los líderes no están de acuerdo con trabajar ese tema. El fin de semana hubo una actividad, no fue nadie. Porque los líderes son quienes canalizan la información con la comunidad para que la comunidad venga. Entonces, si yo no les tengo de aliado a los líderes, a los informantes claves, a estos que se me fue el nombre, es como que me dan la apertura, el nombre técnico se me fue, me dan la apertura a la comunidad, no hago nada. Entonces, después sí hay que ver aliados dentro de los grupos, ¿no? Entonces, si estoy trabajando con mujeres, un poco identifico quiénes son las mujeres más influyentes, a quienes escuchan más, a quienes... Pero en las crisis es complicado porque todos están en un estado de afección. Entonces, eso es... hay que ser muy cauteloso como uno ingresa y con qué herramientas ingresa, con qué ayudas, porque a veces uno llega con alimentos no perecibles, por ejemplo, pero no tienen ollas. La comunidad se enoja y con toda la razón. Si uno llega con camionetas de arroz, de azúcar, de lentejas y no hay una olla, no hay una cocina, ¿sí? Uno llega con colchones y no hay frazadas, no hay cobijas. Uno llega a querer hablar sobre el tema de que reconstruyan el momento de la crisis, porque eso ya va en una segunda fase, y hay problemas de salud que no se han resuelto. Hay un niño con diarrea, hay un bebé con fiebre. Entonces yo no puedo, como persona que está haciendo la intervención, comenzar a abordar el de cómo se siente, reláteme qué pasó, cuando hay una necesidad básica no resuelta. Entonces las comunidades suelen rechazar la ayuda cuando ven que los que intervienen no tienen esa sensibilidad. Sí, entonces si usted me viene con 20 latas de atún, pero mi hijo sigue con fiebre, me da lo mismo sus 20 latas de atún. Entonces hay que ser súper cuidadosos con eso. ¿Y ustedes como equipo qué hacen ante esta situación? Ahí es complicado porque muchas veces las voluntades políticas no son del todo transparentes. Entonces muchas veces las crisis son palestras políticas para hacer campaña, para ganar votos y todo. Entonces como que no transparentan la ayuda, y es súper complejo hacer que entiendan que justamente tenemos que resolver lo básico primero. Entonces es una lucha muy, muy difícil. En el terremoto de Pedernales hubo mucha ayuda, pero mucha ayuda desorganizada. Entonces hubo quienes se fueron en avión una vez a dejar alimentos perecibles y no regresaron más. O llegaron mucha gente a ayudar y no sabían qué hacer. Entonces yo, sabiendo y sé trabajar en crisis, mi decisión fue quedarme acá y capacitar a la gente que estaba yendo. Y mi labor en Pedernales fue capacitar a la gente que se iba. Y en algunos casos hasta pedirles que no se vayan. Porque eran como la vecina incómoda que llega en un mal momento. ¿No es cierto? Entonces había gente que estaba ahí sin agua, pero eran voluntarios. Entonces no había ayuda organizada, el gobierno no supo manejar bien
la crisis en Pedernales. Hubo cosas que no estuvieron resueltas como servicios básicos, había gente que todavía no habían terminado los movimientos de tierra para búsqueda y ya habían voluntarios que no tenían idea qué hacer. Si yo no soy especialista, si yo no tengo competencias súper claras, si yo no soy rescatista, yo no me voy los 2 primeros días. ¿Qué voy a hacer allá? Yo no soy rescatista, yo no puedo levantar rocas, no tengo habilidades de bombero, no tengo, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces tengo que dar un paso atrás y guardarme el ego, porque en Pedernales, chicas, temí tanto a los psicólogos. Todo el mundo era experto en crisis, todo el mundo quería ir de voluntario, todo el mundo quería hacer algo, pero no, así como de buena voluntad. Y con este tema de mostrarme que hago algo bien. Pero tal vez la mejor ayuda era quedarse en casa. O armar grupos, armar aquí la ropa. Nosotros estuvimos en un proceso de capacitación a todos los voluntarios de participación ciudadana y las psicólogas que nos quedamos acá y capacitábamos a la gente, regresábamos a la gente y también hacíamos una sesión de apoyo. Y decían, está terrible porque llega un montón de ropa y llegan abrigos, llegan chompas, llevan cosas de lana y estábamos en la costa. Entonces encima mandábamos la ropa sin ninguna, ¿qué será? Delicadeza, o sea, sin pensar en verdad en qué estaba la gente. O sea, si yo quería donar ropa, tenía que buscar shorts, camisetas, sandalias, algo liviano para los niños y no cosas de lana y chompas que ya no me sirven y para limpiar mi conciencia del mes, quito de mi guardarropa y la mando. Entonces teníamos que lidiar con eso. Teníamos que lidiar con voluntarios que iban a los albergues con super celulares y regresaban muertos de las iras porque les robaron. Por Dios, ¿para qué llevan cosas de valor? Están siendo voluntarios, van a ayudar a la gente. Entonces un poco uno tiene que mantener la calma y el ego abajo, porque uno puede ayudar mucho más desde otro lugar, no necesariamente desde el campo. ¿Y en qué consistía la capacitación que daban las personas? Nosotros les contábamos que era una crisis, que justamente las fases de la crisis, les ubicábamos en qué momento estaban yendo, les ubicábamos cuáles eran sus funciones, les contábamos qué es lo que no iban a poder hacer y les contábamos que no iban de turismo, les insistíamos en que iban a estar incómodos, a que tenían que ceder las cosas a los damnificados, o sea que no podían ellos estar exigiendo agua, que tenían que llevar sus propios recursos, que comprendieran que la intervención en crisis no es un espacio en donde uno da consejos, no es un espacio donde uno se pone de ejemplo, en donde uno dice, no, ya no llore, no, por suerte está vivo. O sea, sí, estoy vivo, pero no tengo casa, no tengo nada. Se me fue todo. Entonces, un poco ubicando a los voluntarios a qué no hacer, más a qué hacer. Porque les mandábamos con la consigna, usted va a hacer lo que le piden. Si le piden clasificar la ropa, clasifique ropa. Si le piden dar de comer a la gente, dé de comer a la gente. Porque no eran personas capacitadas para hacer una intervención de primeros auxilios psicológicos y de contención. Teníamos que prevenir que comenzaron a haber un montón de abusos, comenzaron a haber robos, comenzaron a haber incluso hasta violaciones. Entonces, un poco yo sí les atemorizaba a los voluntarios porque estaba yo aterrada de que vayan tantos. No había comida ni para los damnificados y había un montón de voluntarios yéndose. Dios. Y digamos, por curiosidad, frente a toda esta situación, de eso lo que estaba pasando, ¿usted qué opina al respecto? ¿Cuál cree que es la causa con la cual
comenzó a pasar todo esto. ¿De qué? ¿De terremotos? No, ¿de qué? de las violaciones, los secuestros, todo Ahora. esto. Ajá. A ver, siempre ha habido violaciones, ahora tenemos redes sociales y los hacemos mediáticos. Hay un montón de casos que no son mediáticos. Hay un caso en Azuay este momento que pasó la semana pasada de una niña de 14 años y no es mediático, no es tan mediático como ha sido el caso de Marta. Entonces un poco nos alarmamos muchísimo porque ha sido horrendo el caso de este fin de semana, pero está pasando todo el tiempo y es en la medida que se hace mediático el caso, es en la medida que impacta a la sociedad. Entonces, primero no tenemos que perder eso. Hay casos de femicidio que les juro, chicas, que no se han hecho tan mediáticos, pero son de terror, de terror. Entonces, las cifras son súper, súper altas. Y este rato yo creo que es una radiografía de nuestro país, de un país intolerante, un país ineficiente, un país machista, un país que invisibiliza el tema de violencia de género, que hace que como si fuera menor, que lo mezcla con xenofobia absurda, cuando en verdad aquí el punto no es si es venezolano o no, aquí el punto es que hay un asesinato, hay una violación. Entonces políticamente espero estar equivocada, pero llega a ser una cortina de humo para muchas cosas. Desvían la atención de la gente hacia este tema de la xenofobia y la violencia genera más violencia, ¿no? Aquí el tema es no se mata, no se viola, no se grita, no se golpea a nadie. Y que sí tenemos que hacer es apoyar, escuchar, creer, dar voz, pero da lo mismo de qué nacionalidad sean, chicas. Entonces, esto es una radiografía de lo que nos está pasando. Es un país que estamos en caos, un país donde no manda nadie. ¿Sí? A la policía nadie le pudo dar una orden. Dispare, nada más, dispare. Por Dios, inmovilice, dele un palazo, haga algo. Entonces, y así estamos, porque no hay un gobierno, no hay una cabeza este rato. Ya eso es sin temas políticos, pero no se sabe quién está en verdad atrás del gobierno. Entonces, es una radiografía que es lo que nos ha pasado. Ya que tocó el tema de las redes sociales, que también ya vivimos en plena época de tecnología, ¿usted considera que es prudente que, si bien sirve para informarnos de lo que pasa en el país, con respecto a las víctimas, considera usted que es prudente conocer a detalle todo lo que ha pasado en estos acontecimientos? A ver, yo creo que conocer al detalle es morbo, absolutamente morbo. O sea, yo no necesito tener mayores detalles ya con los que tengo. Del caso de Marta estoy espeluznada, no quisiera que alguien se atreva a pasar los videos, eso sería un doble crimen. Y creo que los detalles son innecesarios, pero las redes sociales construyen y destruyen. Entonces ha sido muy bueno que nos podamos unir en el tema de esto ahora y la marcha y todo, pero también ha sido un espacio para que salgan estos lados oscuros que como sociedad también tenemos, ¿no? Entonces, frente al tema del caso de Marta, muchísimos comentarios que dicen ojalá les pase lo mismo a los violadores en la cárcel. Pero estamos pidiendo no violencia, estamos pidiendo no violencia y estamos pidiendo violencia, o sea, deseando que les pase lo mismo en la cárcel es caer en lo mismo, aunque sean unos atroces violadores y todo, ¿no es cierto? Y hacer linchamiento a los venezolanos es caer en lo mismo. Entonces las redes construyen y destruyen. Entonces yo sí les hago un llamado, ustedes son quienes viralizan las cosas, los jóvenes son los quienes viralizan las cosas buenas. No viralicemos insultos, no viralicemos más
más violencia, no viralicemos estas ideas de linchamiento, no viralicemos estas ideas de tortura, porque ojo por ojo no soluciona nada. Entonces, con todo lo que nos está mencionando, póngase que nosotras 6 vamos a un lugar donde necesitan justamente una crisis comunitaria, digamos, en cuanto a lo que es la parte del femicidio. Entonces, ¿qué recomendación nos podría dar usted como ya una psicóloga preparada, profesional y con bastante experiencia? Depende a dónde van, depende a dónde van. Primero hay que entender un poquito a la comunidad, depende porque cómo están concibiendo el tema del femicidio, ¿no? Entonces, donde hay muchos hombres es súper complejo intervenir. Una vez fui a un taller, no era una intervención en crisis, era un taller en el Oriente, donde me pedían que hable sobre este tema de violencia de género. Me dijeron que yo siempre pregunto cómo está conformado el grupo, qué saben del tema, un poco para saber a quién me voy a dirigir. Y eran 30 personas, me dijeron no, son la mitad de hombres, mitad mujeres, han tenido bastantísima capacitación sobre el tema, están súper sensibilizados. Entonces era como un escenario bastante amigable al que se suponía que yo iba. Y yo llegué y eran 26 hombres, 4 mujeres, cada hombre tenía más cara de malo que otro, eran en frontera norte, ¿sí? Eran líderes de las parroquias y estaban en absoluto rechazo sobre el tema de violencia de género. Decían que es un invento de las feministas y que para qué trabajamos eso. Fue un cambiar totalmente el chip al momento de conocer al grupo, porque yo iba con un material y el rato que conocía al grupo ya no servía ese material. Entonces tenía que hacer otra estrategia de sensibilización para que ellos un poco salieran de ese lugar de super machos y que pudieran ver el otro lado de la violencia de género desde sus hogares, desde sus familias, desde sus esposas, de sus hijas. Y fue un trabajo que yo terminé agotada, porque era estar pensando cada segundo qué digo, que no vaya a saltar una chispa que se vaya a desbordar el taller. Entonces, sí, ¿qué les podría aconsejar a ustedes? Tengan lo más claro posible al escenario donde van, pero siempre tengan un plan B como estrategias y reúnanse como grupo para decir esto sí va a funcionar lo que tenemos planificado o no va a funcionar, porque siempre hay que irse adecuando a lo que va pasando en la comunidad, porque uno puede tener un plan, pero del dicho al hecho. Hemos hablado también un poquito de que esta ayuda de los especialistas, de los voluntarios que tienen que estar muy bien capacitados, y queríamos también topar el tema de los centros de ayuda, los centros de ayuda externos. ¿Qué características considera usted que deben tener estos tipos de centros de ayuda? ¿Pero en qué casos? En general, por lo que ha sido su experiencia. Lo que pasa, chicas, es que las crisis pueden ser de tantos tipos que no podemos como generalizar. Si es un desastre natural, a veces son centros de ayuda que se arman ad hoc, o sea, que se arman en la emergencia, en el momento. Pero si son centros de ayuda ya más establecidos para las víctimas damnificadas o desplazadas, yo creo que en todo lo que puedo hablar de crisis es que la empatía sea como el ingrediente principal. La empatía, el timing, o sea, el que los profesionales sepan exactamente cuándo intervenir y qué intervenir, que sepan las limitaciones y que se trabaje en red, ¿no? Yo creo que el trabajo de intervención en crisis no funciona. Con red es importantísimo, porque uno puede tener una competencia, pero no tiene todas. Entonces ahí es cuando tiene que armar el tejido y restablecer el tejido social, que eso es la finalidad de la intervención, ¿no es cierto? Y después que uno hace la primera intervención de inicio, después la de
de primeros auxilios, en donde ya les ayuda a la gente a reconstruir la historia, que comiencen a hablar qué pasó, que entiendan qué es lo que pasó. Después se va activando cómo pueden restablecer esto que les falta, y ahí se tiene que activar la red, ¿no? Para que podamos trabajar en conjunto. Yo no comprendo una crisis sin la academia, no comprendo una crisis sin el gobierno, una intervención en crisis comunitaria sin el trabajo de gobiernos seccionales, gobierno central, de instituciones educativas, de universidades, de fundaciones, de ONGs, de empresas que me den el dinero. Entonces, si uno no logra poner el ego nuevamente al lado y trabajar en conjunto, sin hacer que sea la UDLA quien se luzca o que sea el Ministerio del Interior quien se luzca, si logramos eso, está ganado a la mitad de la intervención. Pero eso es una de las cosas más difíciles de lograr, porque todo el mundo quiere llevarse el premio, el crédito, el logo, la publicidad, y eso no es bueno. Entonces siempre es importante. ¿Por qué funcionaba en Chile esto? Porque esta organización de intervención en crisis era adscrita a la Universidad Católica, en conjunto con la Cruz Roja. Entonces no tenía un tema político interno, en medio. Pero el gobierno le llamaba a la católica y le decía: vea, tengo esta crisis, intervenga. Pero era un ente neutral que no quería lucrar, no quería sacarse un premio, ni un trofeo, ni nada, como muchas veces pasa a los gobiernos seccionales y a los gobiernos centrales. Entonces, al tener un ente externo que viene a intervenir, es mucho más fácil, porque se transparenta la intención. ¿Sí? Entonces, a la católica, a esta instancia de intervención en crisis, le llamaban un banco, por ejemplo, le llamaba una empresa, le llamaba el gobierno, le llamaban otras universidades, porque había crisis en diferentes instancias. En ser un ente neutral, que era mucho más fácil que intervenga y que arme toda la red, porque había una red a la que pertenecían varias instancias de intervención en crisis. Y eso aquí en el país estamos en 0.0. Nada. Nada. No tenemos nada aquí. Cuando hay una crisis nadie sabe qué hacer. Internacionales fue, pero la radiografía más grande de este país. Nadie sabía qué hacer, nadie sabía qué mandar, nadie sabía qué hacer con los voluntarios, nadie sabía qué hacer con los damnificados. No hubo ninguna intervención válida. Hubo un montón de gente que fue una vez y les dijeron chao. Entonces yo decía, o sea, traten de no tener contacto con la gente, porque esta gente ya lo perdió todo. De pronto usted se va, se encariña, le cuenta, usted le apoya, y el siguiente día ya se desapareció. Doble trauma. Los niños, con los niños, mejor yo decía: a los niños ni les tocan, háganles jugar, nada más, háganles jugar. Pero ¿qué hacemos con los niños? Jueguen, que estén pintando, que jueguen, pero no hagan ninguna intervención, porque si se enganchan con las guaguas, después al siguiente día se van. Entonces es terrible. Con respecto a los niños, ¿cómo se podría hacer para no precisamente encariñarse con los niños y que no haya ese cariño también por parte de ellos? ¿Cómo se podría manejar el trabajo de intervención en crisis con los niños? A ver, yo creo que con todos hay que respetar los límites. Y eso de no encariñarse es ya trabajo profesional, ¿no? Entonces eso ya es un tema de entrenamiento, es saber los límites, es saber que me puede pasar, pero que lo tengo que controlar. Hay gente que nos engancha más que otros, y eso nos pasa en terapia, con estudiantes, siempre. Y ustedes lo pueden vivir, pues si están haciendo prácticas, hay gente que les engancha más. Pero uno tiene que mantener la empatía y la distancia, porque si no,
victimiza más, o sea, le hace doble daño. Con los niños hay que mantener la distancia, pero distancia empática, trabajar a nivel de ellos, las palabras que ellos pueden manejar, con la información que necesitan manejar, porque no se les debe ocultar nada de lo que ha pasado, pero tampoco les vamos a dar información extra que no necesitan manejar en ese momento. Entonces hay que tener súper claro qué decirles a los niños, que no sea mentiras, eso nunca, no hay que mentirles a los niños saben perfectamente lo que está sucediendo, pero tampoco darles información extra, que es una información que si no la saben no pasa nada. Entonces eso, y mantener, y con los niños siempre hay que trabajar desde lo lúdico, ¿no? Porque una de las primicias de la intervención en crisis es devolver la esperanza a la gente. Es devolver la esperanza a que las cosas pueden en algún momento tomar un nuevo rumbo y restablecerse. Chévere. ¿Alguna pregunta, chicas? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo.